Este video es para aclarar un poquito más el movimiento de rotación, el cual vamos a ver aquí representado en una imagen, y además vamos a ver las ecuaciones y conceptos que intervienen dentro de él. Bien, aquí tenemos en este gráfico un punto en una periferia haciendo un movimiento de rotación. Entonces el primer concepto que se debería tomar en cuenta es la velocidad angular. ¿Qué refiere la velocidad angular? Esta velocidad es qué tan rápido está girando esta partícula que se encuentra acá, ¿sí? Puede haber distintas velocidades lineales. Aquí tenemos una velocidad lineal de esta partícula que se encuentra en forma tangente a la trayectoria. En este punto, si por ejemplo tuviéramos otra partícula aquí, pues tendría esta velocidad también, ¿sí? Sin embargo, esta velocidad sería menor. ¿Por qué? Si las dos partículas están moviéndose a la misma velocidad angular, o sea, que dan la vuelta en el mismo tiempo, vean que la distancia que recorre la partícula que está más cercana al centro, pues es menor que la distancia que recorre la partícula más alejada. Entonces, si estamos más cerca del centro de rotación, la velocidad lineal es menor a que si estamos más alejados, porque el mismo giro lo tienen que hacer en el mismo tiempo, pero la distancia que se recorre en ese mismo tiempo es mayor o menor de acuerdo a la separación de la partícula en relación al centro de rotación. Entonces, esa es la diferencia entre una velocidad lineal y una velocidad angular. Ahora bien, ¿por qué la velocidad lineal está tangente a esa trayectoria? Imaginen que aquí tenemos esta partícula y está agarrada con una cuerda y le estamos dando vueltas. Al momento de que le damos demasiada vuelta, esta fuerza, llamada fuerza centrífuga, va a tratar de llevarse la partícula hacia afuera. Supongamos que esa fuerza es demasiada y rompe la cuerda. ¿Qué va a pasar con esta partícula? Pues no se va a ir hacia allá, sino se va a ir en forma tangente. Si se rompiera estando aquí, saldría por allá, ¿sí? Por eso esta velocidad es tangente a trayectoria. Imaginen ese concepto. Al momento de que se rompa esa cuerda que lo detiene, pues esa partícula va a salir en esas direcciones de acuerdo a la posición en la cual se rompa. Y bueno, ese sería en grandes rasgos los conceptos de velocidad angular y la relación que tiene con la velocidad lineal. Ahora bien, la velocidad angular tiene varias fórmulas. Se representa con la letra omega, W, que es igual en esta primera fórmula a 2pi entre el periodo. ¿Qué es el periodo? ¿Sí? Acá tenemos la T es periodo. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, ¿sí? Ese refiere el periodo. Entonces, la T, que es periodo, el tiempo que tarda la partícula en dar 360 grados, una revolución o una vuelta completa. Ahora bien, tenemos otra relación de la velocidad angular, la cual es 2pi por la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la distancia angular, por ejemplo. Supongamos que aquí está la partícula y está girando y pasa un segundo y ahora se encuentra aquí en un segundo. La frecuencia es este recorrido angular que sucedió en un segundo. Entonces, la diferencia entre el periodo y la frecuencia es esa. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta y la frecuencia es las vueltas o el recorrido que hace en un segundo. Tienen relación entre estas dos.
Ahora bien, también la velocidad angular es igual al recorrido angular, o sea, cuántas vueltas en radianes da la partícula entre el tiempo que tarda en darlas. Esta T mayúscula el periodo y esta T minúscula corresponde al tiempo de traslado. Tenemos otra relación que es la unión entre la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad angular es igual a la velocidad lineal entre el radio de curvatura, o sea, esta R corresponde a la distancia que hay aquí. La distancia que existe entre la partícula y el centro de rotación. Entonces, y esta ecuación nos relaciona la velocidad lineal, de la que hablamos hace ratito, y la velocidad angular, que es la velocidad de giro. Y bueno, estas cuatro ecuaciones nos asocian la velocidad angular. Ahora bien, tenemos otro concepto llamado aceleración angular. Recuerden que las aceleraciones son las únicas que hacen variar a la velocidad. Y en este caso es una aceleración angular. O sea, cuando esté presente una aceleración angular, es que la velocidad angular va a ir cambiando. Si la aceleración angular aumenta, esta velocidad angular va a aumentar también. Vamos a suponer que empezamos a girar esta partícula con una cuerda despacito y luego empezamos a darle más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, hacerlo girar demasiado rápido. ¿Qué se presentó ahí? Pues lo que ocasionó que esta velocidad fuera mayor fue la aceleración angular. O sea, cada vez que se presente la aceleración angular, esta velocidad angular va a ir aumentando. Ahora, si la fuéramos disminuyendo, es porque esta aceleración angular es una desaceleración. Entonces, este movimiento, estos giros van a ir reduciendo su velocidad. O sea, hacerlos más lentos en su movimiento de rotación. Entonces, la relación entre la aceleración angular y la velocidad angular es que esta aceleración ocasiona que cambie esta velocidad. Y al cambiar esta velocidad, pues también cambia la velocidad lineal. Entonces, hay una relación intrínseca entre estos elementos, ¿sí? Bien, cuando encontramos aceleración angular, estamos hablando de una aceleración en un ángulo. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con estas dos aceleraciones más? Aceleración normal, llamada también centrípeta, y la aceleración tangencial. Veamos el esquema. Si tenemos la partícula ahora en esta posición, ¿sí? Tenemos una fuerza, como está girando, tenemos una fuerza que la está tratando de alejar. Ya la dijimos que es la fuerza centrífuga. Y tenemos otra fuerza que la detiene, o sea que la cuerda no la deja irse. Y esa es la fuerza centrípeta o fuerza normal. Pues bueno, en esa dirección de la fuerza normal se encuentra una aceleración normal o aceleración centrípeta. Solamente esta aceleración existe cuando o la partícula o el objeto entra en una curva. Supongamos que esta es una curva y viene acá el recorrido de una carretera, ¿no? De una carretera. Y este es el movimiento de un vehículo en una carretera. Aquí viene el vehículo con cierta velocidad lineal y acelera, tiene una aceleración, ¿sí? Entonces, al momento de que este vehículo llega y empieza a girar en esta curva, en ese momento preciso empieza a haber aceleración normal. En ese trayecto recto, no. La aceleración normal solamente se presenta al momento de que estás girando. Y esa es la aceleración que te mantiene dentro de la curva. Si no existiera, seguiríamos en forma recta. Supongamos que queremos agarrar la curva y aquí está lleno de aceite. Y al momento de agarrar la curva, el auto patina y se va. Es porque esta aceleración normal no se produjo porque el vehículo no se detuvo con la fricción de las llantas y el pavimento. Entonces, esta aceleración normal ocurre cuando existe esa fricción que te mantiene dentro de esa curva, ¿sí? Entonces, esta siempre va a ir hacia el centro de curvatura. Si nos la encontramos acá, pues bueno, esta aceleración va a ir hacia el centro de curvatura. Tenemos la otra aceleración que va en la misma dirección
que la velocidad. O sea, aquí tendremos también en este punto la velocidad. Ya lo dijimos que es tangente a la trayectoria. Y ahí mismo se encuentra la aceleración tangencial. Por tal motivo, la aceleración tangencial, cuando se aumente, va a aumentar la velocidad lineal porque se encuentran en la misma dirección. Si la velocidad disminuye es porque la aceleración tangencial disminuyó, ¿sí? A esa aceleración, o sea, fue un frenado. Si esta velocidad aumenta es porque la aceleración tangencial está aumentando, está acelerando, ¿sí? Y bueno, esta es tangente y esta es hacia el centro. Forman un triángulo rectángulo. Lo voy a marcar con azul. Ese triángulo rectángulo. Esta sería la hipotenusa. Esta sería la aceleración tangencial, pero puesta acá. Y esa sería la aceleración normal. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo, la cual la magnitud de esa aceleración, aquí está representada, es la magnitud de la aceleración. Y la componen la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial la pongo aquí para formar el triángulo, pero esta distancia es la misma que acá. Por tal motivo, tendremos que aplicar las ecuaciones para un triángulo rectángulo. ¿Cómo encontraré la magnitud de la aceleración, que es la hipotenusa del triángulo? Pues aquí está, con el teorema de Pitágoras. La aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. La aceleración normal es un cateto, aceleración tangencial es el otro cateto. Por lo tanto, aquí se encuentra la forma de encontrarlo. ¿Y cómo encuentro el ángulo? Pues con la función tangente, cateto opuesto sobre adyacente, con tangente inversa. Eso sería para encontrar el ángulo a la cual se encuentra la dirección de esa aceleración. Y bien, las ecuaciones. Su aceleración normal va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio de curvatura. Y la aceleración tangencial, tenemos dos ecuaciones. La aceleración tangencial va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Aquí viene esta relación. Hay una forma muy parecida a la de aceleración, a las ecuaciones de aceleración constante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, hay una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, y es la multiplicación de esa aceleración por el radio de curvatura. Bien, y esa sería una explicación sobre los conceptos dentro del diagrama y cuando se presentan los movimientos en un movimiento circular, ¿sí? Que es diferente a las ecuaciones que utilizamos en el movimiento lineal. Recuerden, en el movimiento lineal luego empieza el circular y allí entran en función esas aceleraciones normales, la velocidad angular y la aceleración angular. Y aquí están sus relaciones y ecuaciones de ellas. Bien, continuando, ahora tenemos justamente la relación que existe entre las ecuaciones de aceleración constante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con las ecuaciones de aceleración constante en el movimiento en el movimiento circular uniformemente acelerado, que es el que estamos viendo. Observen la semejanza que hay entre las ecuaciones. Tenemos velocidad final igual a velocidad inicial o aceleración por tiempo. Estas tres ecuaciones ya las conocemos, ya se las mostré en ejercicios anteriores. Y ahora bien, ¿qué relación existe? Pues aquí está, la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, esta semejanza con esta ecuación, pues es solamente en que es velocidad lineal y velocidades angulares, aceleración lineal o tangencial y aceleraciones angulares. En los desplazamientos, pues también hay la semejanza. El desplazamiento angular final, esa teta es desplazamiento angular, va a ser igual al desplazamiento angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y entonces muchísima relación con esta, es la misma ecuación pero aplicado directamente al movimiento circular. Y bueno, para el desplazamiento también tenemos esta otra ecuación, que hay relación entre la velocidad final y la velocidad inicial
que esa resta entre 2, o sea, la semirresta sería multiplicado por el tiempo, nos va a dar el desplazamiento de la partícula cuando esté en giro. Y por último, tenemos la ecuación, la tercera ecuación de velocidad lineal en relación a esta ecuación de velocidades angulares, donde nos dice que la velocidad final al cuadrado angular va a ser igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por la diferencia de los desplazamientos angulares, ¿sí? Este sería el desplazamiento final menos el desplazamiento angular inicial. Y bueno, y esta es la relación entre las ecuaciones de aceleración constante en el movimiento rectilíneo y las ecuaciones de aceleración constante en el movimiento circular.